Sigo con los últimos episodios del año y qué mejor que hacerlo repasando los capítulos más votados de este 2025 aquí, al otro lado del micrófono. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Cada día hay algo nuevo que compartir en torno al podcasting. Te habla Jorge Marín y estás escuchando Al otro lado del micrófono, el metapodcast diario que realizo desde EOB Productora, en el que comparto noticias, eventos, herramientas, consejos, capítulos de opinión, en fin, todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Si el lunes traje los podcasts recomendados de este 2025, en los lunes podcasteros, si el martes traje los podcasts que habían recibido al menos un galardón durante este año, hoy quiero continuar con este cierre de año recomendando los episodios de este mismo podcast que se han llevado el mejor de los galardones, ser seleccionados como los capítulos más votados en las encuestas que realizo, o sea, los mejores episodios de cada semana elegidos por la audiencia más comprometida y más activa, los usuarios del canal de Telegram de este podcast. Antes de comenzar con este repaso, me gustaría mostrar mi agradecimiento enorme a todas aquellas personas que no solamente escucháis varios de mis episodios cada semana, sino que además os tomáis la molestia de perder unos minutitos cada sábado o cada domingo, esto ya es a gusto del consumidor, para votar los capítulos que más os han gustado. Y aprovecho también para invitarte a ti. Sí, a ti que estás escuchando este capítulo. Te puedes unir a este maravilloso grupo de personas que hacen que este proyecto sea un poquito algo más grande, que sea una comunidad de oyentes a la que le gustan los podcasts, a la que le gusta el podcasting y que se pasa casi cada día al otro lado del micrófono para seguir ampliando sus horizontes de podcasting. Y ahora sí, voy a abrir el Notion, donde tengo recopilados aquí casi los 1200 episodios, para filtrar todos aquellos capítulos que, al menos en este año, han conseguido colarse en los primeros puestos de cada votación semanal. Nos vamos hasta el 10 de enero, el primer episodio del año, el primer episodio de opinión del año, donde os hablé sobre sobre mi opinión, concretamente, sobre la diferencia entre podcast en directo y shows en vivo, que parece lo mismo, pero no lo es. Tras esta primera encuesta nos tenemos que ir hasta el capítulo 1095 del 16 de enero, que compartió Podium, no Podium Podcast, sino Podium de ganadores, con el 1096. 1095 y 1096 tuvieron empate. Este 1096 es del 17 de enero. Y por un lado tenemos el capítulo 1095, que es Mumbler analiza los podcasts top 100 en Spotify España, ¿qué tienen en común? Y también el 1096, que es el titulado Opinión, meter cortes de vídeo en un podcast sin decirlo, que es una táctica que no me gusta mucho, pero bueno, ahí os dejo un adelanto de este capítulo si os lo habéis perdido. La siguiente semana, el episodio ganador fue el del día 24 de enero, que llevaba por título Opinión, : invitar a famosos a tu podcast, ¿es realmente efectivo? Bueno, si queréis escuchar mi opinión, pues os invito a escuchar este capítulo del 24 de enero. Pasamos ya a febrero, en la que en su primera semana los suscriptores de Telegram votaron por el episodio Arranca Podnight Madrid 2025 con Contando Kilómetros Podcast. Ay, perdón, este no es de febrero. Este episodio es de enero, concretamente del 31 de enero del 2025. Es que, perdón, pero en Notion se me agrupan por semanas y no es de febrero, era el 31 de enero. Pero bueno, el 1 de febrero, ahora ya sí, es del día 4 y era analizando el caso de uno de los podcasts de Antonio Poveda, y el título decía lo siguiente: ¿por qué mi podcast no crece? Analizando el caso de ¿pero cómo se te ocurre?, de Antonio Poveda. Nos vamos al siguiente capítulo más votado, concretamente el 1116, titulado Opinión. ¿Por qué las plataformas como YouTube o Spotify quieren tanto a los podcasts? Y fue el episodio ganador de esa semana, la semana del 14 de febrero, el día de San Valentín. La del 22 de febrero, que fue cuando emití el episodio 1121, el premio fue para el capítulo que llevaba por título Opinión, : los vampiros también se alimentan de víctimas en el podcasting. Y la siguiente votación dio por ganador al capítulo del 1 de marzo, que llevaba por título Opinión, ¿a qué debes dar prioridad al crear tu podcast? Y ojo, que la semana siguiente el episodio más votado fue el del lunes podcastero, aunque aquí yo creo que hubo algo de, no diré trampas, pero bueno, sí que
digamos que ciertos usuarios inclinaron la balanza hacia un capítulo donde salían ellos, porque era el dedicado a la magia del musical, 50 podcasts que llenarán de música los próximos 50 días. Y ahí, lógicamente, pues hay muchos podcasts que estaban presentes y, bueno, inclinaron la balanza. El episodio del 14 de marzo se llevó otro galardón como el más votado y era el titulado Opinión, afrontar la presión de un podcast diario. Se hizo con la mayoría de votos este episodio y seguidamente fue el del 20 de marzo que llevaba por título Pocket Cast. Libera su reproductor web gratis para escuchar podcasts. Ese fue el que más gustó a los votantes del grupo de Telegram. Seguidamente tenemos al episodio del 26 de marzo, el 1144, en el que hablé de sobre cómo reducir las vibraciones en tu micrófono para obtener un audio más limpio. Nos tenemos que ir hasta el 4 de abril, donde el episodio ganador fue Opinión, no dejemos que el podcasting caiga en la tentación. Uy, esto suena muy eclesiástico. Bueno, el 11 de abril fue el siguiente episodio ganador y era otro capítulo de Opinión titulado Haz las cosas bien y no mires con quién. Y en podcast también. Uy, madre mía, cuántos refranes y esas cosas hacía por el final de la temporada pasada. Nos vamos hasta el 22 de abril y en este caso el episodio era sobre la normalización y la limitación. Mejora el volumen de tu podcast. Nos vamos hasta el 29 de abril del 2025, que fue una fecha cercana al gran apagón que sufrimos en España, porque este capítulo lo dediqué precisamente a eso, a el apagón eléctrico y su impacto en mi día de podcasting. El 13 de mayo... aquí creo que hay un empate en esta semana porque los ganadores fueron el capítulo 1166 y 1167 del 13 y del 14 de mayo, muy seguidos. El primero de ellos era lo que ChatGPT me enseñó sobre la web de mi podcast y el del 14 de mayo, apartamentos y hoteles comienzan a ofrecer salas de podcast en sus instalaciones. Nos tenemos que ir hasta el 23 de mayo del 2025, fecha en la cual publiqué el episodio más votado, 1174, Opinión, recuerda, no uses música comercial en tu podcast. Uy, este es un sabio consejo que de vez en cuando tengo que recordar. Una semana después, el episodio de Opinión del viernes del 30 de mayo del 2025, 1179, también se llevó el galardón. Opinión, el podcasting está de moda y eso es una gran noticia. Semana siguiente, capítulo de Opinión, capítulo más votado, como siempre, el 1184. Digo como siempre porque son los capítulos más votados. La opinión, la velocidad del podcast frente al engaño de los otros formatos. Y mira, la siguiente semana no es el capítulo de opinión, el 1188, el del 12 de junio. Y el más votado fue cómo he realizado la producción de mi podcast diario en esta sexta temporada. El siguiente fue Opinión, el podcast como refugio personal, creativo y emocional. Fue el capítulo ganador de la semana del 20 de junio, que es la fecha en la que se emitió, y este es el capítulo 1194. El 1198 se llevó el ganador el 26 de junio de 2025, 5 compromisos para la séptima temporada de Al otro lado del micrófono. Uy, aquí ya me estaba despidiendo de la temporada, concretamente sí, porque el día siguiente también se llevó hubo un empate esa semana, el 26 y el 27 de junio, entre los capítulos 1198, que es este que os acabo de relatar, y el 1199, descargas, estadísticas y resultados de estos 1199 episodios. Nos vamos ya a la séptima temporada, concretamente a la primera semana de la séptima temporada, en el cual el episodio más votado fue el 1205, nueva sección mensual, el feedback como pilar esencial del podcasting. Ah, mira, fue el último día de agosto donde repasé, donde anuncié esta nueva sección, ¿no? Con el repaso de todos vuestros comentarios cada mes. La semana siguiente, la del 5 de septiembre del 2025, el episodio ganador fue Opinión, la duración de un podcast, cuándo se controla y cuándo se desmadra. Siguiente semana, siguiente capítulo de Opinión, también resultó ganador el 1215 del 12 de septiembre del 2025, Opinión, ¿existe realmente una burbuja del podcasting o son varias más pequeñas? Siguiente semana, siguiente capítulo de Opinión, concretamente el 19 de septiembre de 2025, con el capítulo 1220, Opinión, encontrar un podcast en las plataformas es cada vez más complicado.
25 de septiembre, en este caso no es un capítulo de opinión, el episodio 1224, el ganador fue RTVE, bloquea aplicaciones de podcast y despierta la polémica del RSS abierto. Siguiente semana, otra vez sí, volvemos a los capítulos de opinión. Opinión, crecer sin medida, el peligro de obsesionarse con las descargas. Esto fue el 3 de octubre del 2025, el capítulo 1230. Y también se llevó el galardón, el 1232 del 7 de octubre, la organización de Podwoman desde dentro con María Santonja. Gran episodio ese, con mi gran amiga María Santonja hablando sobre la organización, ya no solamente de Podwoman, que también, sino de eventos de podcasting en general. El 1240, este es un capítulo que suelo grabar casi todas las temporadas, porque más o menos se parecen mucho. En este caso, el capítulo del 17 de octubre se tituló Solamente puedo decir gracias. El 23 de octubre del 2025 se emitió el 1244 y llevaba por título JPod 15 y el premio que me hizo tomarme en serio el podcasting, Arqueología Podcastera. Sí, este es el del primer premio que me llevé de podcast, sí. Este es también un episodio muy importante dentro de mi historia como creador de podcast. Nos vamos a la semana siguiente, concretamente al 31 de octubre del 2025, en el capítulo 1250, opinión, la automatización total del podcasting mediante inteligencia artificial, avance o amenaza. Siguiente semana, siguiente capítulo de opinión, libertad creativa en el podcasting, sin carnet. Sin límite. Este fue el título del capítulo del 7 de noviembre del 2025, concretamente el 1255. 3 episodios más tarde, porque fue 5 días más tarde, el 12 de noviembre del 2025, el capítulo 1258, episodios, capítulos y podcast no son lo mismo. Glosario podcastero. Este fue el dedicado a la letra E de episodios. La siguiente semana, el capítulo más votado fue el dedicado a Threads y concretamente a sus nuevas funciones para impulsar los podcasts desde su plataforma, que os recomiendo escuchar este episodio si sois usuarios de esta red social parecida a Twitter, pero que es de Meta, porque han activado ya estas opciones que os relaté el 18 de noviembre del 2025 en el episodio 1262. Truquitos para darle difusión a vuestros podcasts. El capítulo también, opinión, el desprecio al oyente en el podcasting del 21 de noviembre, se llevó el capítulo más votado y también el siguiente capítulo del glosario podcastero, dedicado a la letra F de Fate. 3 conceptos esenciales para entender la edición y publicación de podcasts, del 27 de noviembre. Nos vamos hasta el 2 de diciembre, el primer capítulo de este mes, que fue dedicado la experiencia en podcasting que damos por sentada y por qué debemos valorarla, el capítulo 1272. Y el episodio más votado de la semana pasada fue el 1278, el trabajo del productor. La mirada que sostiene cualquier proyecto. Bueno, pues os invito a participar en la encuesta que realizaré esta semana para que me ayudéis a elegir los capítulos que más os han gustado de este último fin de año, de estos últimos 5 episodios, y además os invito a pasaros por el crowdfunding de Podney Madrid. Ya sabéis que estoy ahora mismo en la recta final para conseguir 5 nuevas noches de podcasting en directo para el año que viene, para el año 2026. Necesito de vuestro apoyo, ya sea monetario o bien compartiendo esta campaña, y para ello podéis entrar en podneymadrid.com, accederéis ahí al Berkami para que lo podáis revisar. Os voy a dejar también todos los enlaces a estos capítulos, a los más votados de este año 2025, en las notas del episodio y también, como no, en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com. Será allí, en esta web, donde podéis explorar todos los capítulos anteriores por fecha de publicación, para que seleccionéis o bien los más votados o bien cualquiera de los anteriores. También podéis uniros a la comunidad del podcast de Telegram o WhatsApp mediante los enlaces que encontraréis en dicha web y suscribiros a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito si queréis recibir cada 2 viernes, cada 2 semanas, una nueva edición de mi newsletter, de la newsletter de EOB Productora. Vamos a diferenciar bien una cosa de la otra. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.